Buenos días, muy buenos días para todos y para todas. Hoy es domingo 16, ¿verdad? Domingo 16 es domingo sin estrés. Este domingo sin estrés, caramba, no hay manera de no tener estrés, pero uno puede amortiguarlo, ¿no? La manera es de cómo manejar el estrés. Ahí está nuestra clave, está en esto. Este domingo sin estrés, voy a coger un tema bien breve, es complejo, pero lo trato de allanar y de simplificar de la manera más entendible posible. Y es la manera de cómo aprende, cómo se usa el cerebro, él mismo. Increíble, ¿no? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo se aprende? La gente dirá, bueno, le enseña. No, nadie enseña. La gente ayuda a utilizar la herramienta que da el pensamiento. Por eso la profesión del maestro es la más importante de todas. De todas. Pero recuerden que cada domingo estamos aquí gracias a Francia Baloy Francia Brick. Ahora ella está trabajando con el Banco de Toronto. Y para los dominicanos en Canadá ya lo saben. Además de Estados Unidos, Toronto también. Ella es mortgage banker y puede asesorarle en cualquier préstamo hipotecario. Llámela al 718-344-0819. Francia Baloy Francia Brick. Mortgage Banker, le va a dar un consejo muy adecuado. Y gracias a nuestros amigos del restaurante Casa del Mar allá en Western, en el Bronx, en Nueva York, un restaurante de primera, un hermosísimo lugar y un menú formidable. No dejen de ir a Casa del Mar. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de la manera de cómo aprende el cerebro. Estamos hablando del órgano más complejo de todo el universo, más complejo que las galaxias, que los púlsares, que los cuásares, que las enanas blancas, que los agujeros negros, que las estrellas, que el sol, y que los planetas, que el polvo cósmico, que la materia sideral. Es el órgano más complejo del universo entero, no de la Tierra, del universo. Esta complejidad maravillosa, esta complejidad milagrosa que es el cerebro humano, y se forma y desde las primeras semanas de formación del cerebro, el feto tiene una serie de capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, eso es muy embrionario adentro. De una de esas capas, del mesodermo, si no me falla la memoria, hace mucho que no leo embriología, de una de esas capas del mesodermo viene la formación neural, que da origen al tallo y luego a este maravilloso órgano, ¿no?, que es el cerebro. Lo que quiero señalar es cómo aprendemos, cómo se aprende. Bueno, se le explica a la gente, sí, pero ¿cómo la gente entiende para aprender y lo guarda? Esto es una cosa formidable. Me maravilla cada día más la neurociencia, porque cada día más la neurociencia se mete en las profundidades del cerebro para buscar explicaciones que antes se inferían, se podían deducir o se teorizaban, pero ahora se pueden ver en función a través de las máquinas y los aparatos de resolución profunda como la resonancia funcional. Una resonancia que puede ver el cerebro en función. Además de todas las mediciones que se hacen ya de las sustancias, de los neurotransmisores y de esos moduladores bioquímicos que participan en todos esos procesos maravillosos del pensamiento. Entonces, si partimos de que es el órgano más complejo del universo, y cuando nacemos, no nacemos con un manual,
no tenemos un manual, no tenemos una guía, no tenemos una norma de procedimiento para usar el cerebro. ¿Cómo aprendemos? Esto es importante porque el cerebro es tanto para aprender como para enseñar. Vaya, por eso, repito, la profesión del maestro es la más importante de todas. Por eso el maestro no puede estar inventando, no, que no voy a dar clase ahora, que todo el maestro es la figura que posee la facultad y la función más importante. Entonces, la mejor profesión y el mejor trabajo que hay es el del maestro. Eso no lo discute nadie en ninguna parte del mundo, porque ellos son los que forman a médicos, abogados, ingenieros, a los propios maestros, a las enfermeras, a los técnicos, a todo. ¿Cómo logramos que otros aprendan y cómo logramos nosotros aprender? A los 3 o 4 días de nacido, antes de la semana completa, después que el niño nace, ya tiene perfilada todas las neuronas que va a tener en la vida. Puede que le falten algunas, pero ya las 100.000 millones de neuronas que va a tener el cerebro humano, ya antes de la semana, después de nacer, está perfilado ya, conformado. Claro, el cerebro está demostrado hace 2 millones de años, más o menos, 2.3 millones de años, que el cerebro era 1/3 de lo que soy. Menos de la mitad, aproximadamente, en peso y en cuerpo y en tamaño. Y por lo tanto la cantidad de neuronas eran mucho menores. Y eso significa que ayer, que fue la Edad Media, el cerebro tenía un tamañito menos avanzado. Y que nuestros nietos, bisnietos y tataranietos van a tener un cerebro probablemente mayor, en expansión. Entonces, una semana antes, ya tiene más o menos perfiladas las 100.000 millones de neuronas que va a tener el cerebro. Una semana antes de completarla al nacer. Es importante que la gente sepa que esta complejidad maravillosa se puede medir porque es electricidad. Son carreteras eléctricas las conexiones neuronales. Ya he dicho en otras ocasiones que si nosotros empatáramos todos los cables del cerebro, tuviéramos 75.000 kilómetros de longitud. 75.000. Eso le da la vuelta a la Tierra muchas veces. Una neurona conecta entre 3, 10, 15.000. Hasta 15.000 neuronas más. Puede tener conexión con 15.000, 20.000 conexiones sinápticas. Puede llegar a 20.000, una neurona. Y cada conexión va creando como un camino, una especie de autopista, de carretera, de conectividad. Entonces, para que todo esto ocurra, se necesitan esos elementos que he señalado, orgánicos, químicos, biológicos, eléctricos. Ahora bien, hay un apartado que juega un papel determinante en cómo aprendemos y es la memoria. La memoria. Y ahí es que el cerebro es grande en la capacidad de memoria. Para que tengan una idea, haciendo una comparación, yo tengo este libro que lo he enseñado antes, El cerebro lector, que es una joya, es una maravilla para todo el mundo. Y de ahí yo he extraído datos formidables. El cerebro tiene todas esas carreteras y conexiones de las que hablo. Señores, pueden alcanzar 100 trillones de conexiones. Ya usted sabe el cruce de cable que hay. 100 trillones de conexiones sinápticas, donde una neurona conecta con el cuerpo de otra a través de un eje o axón, como le llaman. La capacidad de memoria del cerebro
se puede calibrar. Lo que determina la ciencia es que el cerebro puede tener una capacidad de 280 trillones de bytes, para que tenga una comparación con una computadora. 280 trillones de bytes. Capacidad para almacenar información. Increíble, ¿no? Si estrenáramos el cerebro desde los primeros días de la vida, para los fines de aprender y de guardar, fuera algo inimaginable. Recuerden que un megabyte equivale a 1000 bytes. Un megabyte equivale a 1000 bytes. Y un gigabyte equivale a 1.000.000 de bytes. En lenguaje computacional, un megabyte, un giga equivale a 1.000.000 de bytes. Y un terabyte equivale a 1.000.000.000 de bytes. Un terabyte, 1.000.000.000 de bytes. Nosotros estamos hablando que el cerebro tiene 280 trillones de bytes, con capacidad para almacenar información. Esto es algo monumental. Se sale de la imaginación. Entonces, ¿cómo es que memorizamos? Hay 3 sistemas de memoria. Comúnmente, de forma gruesa, no voy a entrar en detalles finos ni profundos. Señores, para que usted tenga una idea de la capacidad de memoria del cerebro, si nosotros nos dedicáramos a almacenar, a pensar para guardar información las 24 horas al día, cada día, guardando en esta máquina, nosotros tendríamos información guardada que alcanzaría, ¿usted sabe cuánto duraría? Vamos a decirlo de forma más llana. Si guardáramos información todos los días, 24 horas, en el cerebro, guardaríamos información equivalente a 1500 años. Imagínense, uno dura 70, 80, 90 años. Guardaríamos información para 1500 años. Eso si dedicáramos 24 horas. Si fueran 12 horas, serían 750 años. Dedicados solo a guardar información como nosotros procesamos en un computador. 1500 años. 24 horas al día. Pam, pam. Eso es para hacer una proyección de la tremenda capacidad acumulativa que tiene la memoria, ese hipocampo, allá en la zona límbica del cerebro. La forma en que memoriza el cerebro es mediante 3 sistemas. Un sistema perceptual, que es el que percibe rápido y puede irse, puede ser por segundos, minutos, puede durar, qué sé yo, 10, 15, 20 segundos. Por ejemplo, un destello de luz se nos fue, o cualquier reflejo. Pero hay una memoria a corto plazo que esa puede guardar horas, 2 horas, 3 horas. El nombre de alguien, el nombre de un logo, una marca, algo que no nos resulte interesante ni atractivo, pero que lo vemos y lo procesamos rápidamente. La cara de alguien que vimos una vez puede durar 2 o 3 horas. Como no tiene un modelo de guardar en ese instante a largo plazo, entonces se borra, se difumina, se va diluyendo, como una foto que envejece. Hay un a largo plazo que ese es el almacén fundamental de la memoria. Asimismo, a largo plazo es la que permanece para siempre. Por ejemplo, cómo guardamos el rostro de nuestra madre, de nuestros padres, se va con nosotros hasta la vejez. Los nombres de nuestra familia, los nombres de figuras señeras, fechas históricas, paisajes, lugares, fórmulas, poemas, fotografías, fórmulas matemáticas. Es un almacén asociativo, porque esa es la memoria que asocia. Y al asociar, pero es Juan, Pedro, Lucas, Miguel, o el color tal o el lugar tal, entonces asocia y complementa. Por eso es asociativa, la memoria es profundamente asociativa. Naturalmente, la memoria tiene límites, comete errores, sesgos,
y también nosotros los seres humanos poseemos creencias. Al poseer creencias, los seres humanos, dice este señor que es un verdadero maestro, dice que cuando ustedes están leyendo algo, puede que no le estén poniendo mucha atención, pero el cerebro es como una cámara. Si resulta que esa lectura tiene un impacto, si eso genera en nosotros asociación con algo, con alguien, si recibe estímulo, si es integrado a algo, no disociado, sino asociado a algo, integrado a algo, entonces eso va a permanecer allí. Si se convierte en un ejemplo para la percepción que el cerebro posee, entonces eso va a permanecer allí. Una de las características que tiene la memoria es que el cerebro asocia, señores. Hay cuestiones que yo me acuerdo del bachillerato y me acuerdo hasta el aula en que se dio y la cara de mi maestra de social o de literatura. Y yo no tengo una buena memoria, sí, como yo tengo amigos que tienen una memoria prodigiosa. Estoy hablando de que me acuerdo de cuestiones que pasaron hace tanto tiempo y están ahí porque están asociadas. Es como si estuvieran atada a algo, atada a aquello y un nudo ahí que no se suelta. Así actúa. Por eso cuando vemos algo disociado, disperso, y no mostramos mayor interés o atención, se nos va a borrar. Pero cuando lo hacemos de forma compacta, el cerebro asocia, congrega lo disgregado. El cerebro puede, en un ejercicio formidable, asociar información para siempre. Y esa es la memoria fuerte, profunda, la memoria que permanece, la memoria a largo plazo. Entonces, por fin, ¿cómo aprendemos? Mediante esos mecanismos que tienen una gran influencia, los factores volitivos de la voluntad. ¿Qué me atrae? Si algo que no me atrae, se me va a olvidar. A mí me encanta la poesía y yo trato de memorizarla y de aprenderla. Ahí la guardo. Y a veces puede borrarse un trazo, puede irse un pedazo, se me olvidó esta parte, pero el grueso permanece y a veces permanece intacta dependiendo del interés, de la motivación que haya tenido para esa lectura. Por eso, el ejercicio más importante que puede tener el cerebro humano para el aprendizaje es este. El cerebro lector. Leer. Porque leer es el mejor vehículo, la mejor herramienta para aprender. Nosotros desde nuestro cerebro primitivo convertimos los grafemas en fonemas, es decir, los dibujos, los símbolos, las marcas, los convertimos en sonido y esos sonidos se convirtieron en palabras. Nosotros tenemos un paisaje de palabras, un léxico neuronal, que el lenguaje es la maravilla, ¿no? Del conocimiento. El lenguaje es todo tiene un lenguaje. Entonces, en conclusión, aprendemos porque tenemos motivación, porque vemos ejemplos, porque grabamos imágenes que nos atraen. Por eso enseñar es tan importante, porque enseñar no es enseñarle cosas a la gente, es despertar el interés por el conocimiento. Es estimularle a buscar el conocimiento. Es entrenar el cerebro para que el cerebro capte. Es él que aprende, no es otro, es él que aprende, para que el cerebro aprenda, tome, agarre ese fenómeno que se llama conocimiento. Por eso el maestro tiene la profesión más importante y es el trabajo más caro, es el trabajo más valioso de todos los trabajos. En fin, en conclusión, la lectura desde los primeros años
el estímulo desde los primeros años es la mejor manera de aprender. La indagación, la averiguación, la lectura. Ahora en el mundo de la computación, que nos presenta un panorama tan vasto, ¿no? tan explayado de conocimiento a todos los niveles. En la Edad Media, en la Antigüedad, un maestro llegaba a un aula, por ejemplo, en un convento, en una abadía o en una universidad, en la Universidad de Salamanca, el tipo tenía un paquete de libros, él, porque era una élite quien podía leer. Pero no había fotocopias, usted no podía reproducirlo. Muy pocos tenían acceso a los libros, por eso los que sabían eran gente fenomenales, porque la mayoría inmensa no tenía acceso a la lectura, a los libros, ni siquiera a la alfabetización. Y solo un grupito podía entonces tener dominio del conocimiento y la lectura. Hoy el campo es tan vasto que no lee el que no quiere o el que no se le ha enseñado a buscar. ¿Qué es lo que hace el maestro? Enseñar a buscar. Es como un trazador de rutas, es como un averiguador de senderos para el conocimiento, para que esas carreteras y avenidas neuronales empiecen a transitarse por el conocimiento, que es lo más bello que puede desprenderse de este maravilloso órgano de ya 280 trillones de bytes de capacidad para memorizar. Eso es algo formidable. Así llegamos al final en este brevísimo comentario. ¿Cómo aprendemos? La memoria, el aprendizaje, el órgano maravilloso y los estímulos que recibimos desde niños. Si el niño no recibe estímulos para aprender, ¿qué va a aprender? Si el día entero lo que está en un ratatá, ratatá, ¿qué va a aprender el niño? Si el día entero lo que escucha la misma música, si el día entero ve lo mismo, si el día entero lo que va un ratico a la escuela y ya, y después el niño entra en ocio total, no va a aprender nada, aunque pase de curso, entre comillas. El niño tiene que recibir estímulos tempranos, esos estímulos neuronales que despiertan en él la curiosidad, la averiguación, la pregunta, la indagación, el interrogar y el interrogarse. Gracias a Francia Baloy, Francia Brick. Ella es Mortgage Banker, llámela al 718-344-0819. Recuerde que está con el TD, el Toronto Dominion Bank, el TD Bank, y puede asesorarle en cualquier préstamo. Y recuerden ir a Casa del Mar allá en Western, en el Bronx, el mejor restaurante. Señores, gracias. Así llegamos al final de Domingo Sin Estrés. Mañana lunes, Dios mediante, estamos en el Café con Nieves bien temprano, a las 7:30. Hasta entonces, si Dios lo permite.